¿Quién habla? Hola, hola, ¿cómo están? Es que nos quedamos así como pasmados. Es que mire, estoy emocionado, déjeme le digo por qué. Porque ahora estamos transmitiendo desde los estudios de Gustavo Goñi en Aguascalientes. Grabamos anteriormente en Culiacán y vamos a seguir grabando así alternadamente. Entonces, pues estoy contento. Bienvenido. Muchas gracias aquí de estar en esta casa, que es como mi casa, la verdad, porque estoy tan a gusto igualmente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Goñi? El día de hoy tenemos un tema que es un poco complicado, quizás hasta polémico e incluso puede llegar a ser molesto en este momento para algunas personas, como es el tema de las madres solteras. Comenzamos. Comenzamos. Monty y Goñi, y les damos la más cordial bienvenida a todos, a ti que nos escuchas a través de las redes sociales, a través de los podcasts, a través del podcast en audio y también en YouTube, ya que estamos en video. Y Goñi, pues, tú dijiste que quieres hablar de este tema, que ya es hora de entrar en temas más espinosillos, más... Sí, porque la verdad es que no es que los temas que hayamos abordado anteriormente no sean buenos. Todos han sido buenos, por supuesto, pero de pronto también ha sido personas que se han comunicado con nosotros a través de las redes sociales y que nos dicen, oigan, ya estaría bueno que tocaran temas que son un poco más del mundo para conocer el punto de vista de un sacerdote y de un laico, ¿no? Un laico que está del lado de Dios, por supuesto, y el que elegimos el día de hoy, o mejor dicho, lo elegí, Monty como que se resistía, pero yo sí, es el de madres solteras. ¿Y por qué quieres hablar de las madres solteras? Pues porque yo soy hijo de una madre soltera y entonces creo que tengo la suficiente autoridad moral, diría mi madre, para justamente poder tocar ese tema, porque de pronto es como muy ligero, pero tiene muchísimas más cosas de fondo. ¿Y como qué cosas puedes...? O sea, yo entiendo que ha cambiado mucho el tiempo, ha cambiado mucho las costumbres en tiempos en los cuales incluso era una vergüenza decir que alguien era hijo de madre soltera, por no mencionar los insultos tremendos asociados a esto. Es correcto. Desde la palabra, a mí, de las palabras más crueles que existen, hasta tengo que agarrar aire, ¿no?, para decirla. Es bastardo. La palabra bastardo. Sí, justamente estaba recordando una novela que tuvo muchísimo éxito hace muchos años que se llamaba El Derecho de Nacer. Ha tenido varias versiones y gira en torno justamente del tema de una madre soltera, alguien que se embaraza. La historia es buena, finalmente es una historia, pero que pues creo que inclusive es demasiado romántica para la realidad que de pronto se vive en los hogares. Yo sé lo que es ser hijo de una madre soltera, yo no sabía que era hijo de una madre soltera, evidentemente yo notaba que hacía falta la figura de un papá que normalmente existía en la casa de mis amigos o de mis primos, etcétera. Entonces pues como que desde ahí empezamos a arrastrar algunas cosas que, como tú dices de manera muy acertada, son comentarios muy poco generosos, inclusive de las personas más cercanas a tu entorno. Y muchas veces esos comentarios tristemente vienen de personas religiosamente muy observantes, porque en los estándares de la moral, recordemos que nuestra cultura, al menos en México y muchos países occidentales, depende de las enseñanzas morales cristianas. Sí. Entonces, en esa época de cristiandad en la cual predomina la visión del mundo regida por la ley de Dios, por la religión, por los valores cristianos, los altos estándares llevan a que se promueva el matrimonio, que es obviamente uno de los sacramentos, de los medios que Dios dejó para nuestra salvación, pero fuera del matrimonio se desprestigia toda otra forma de configurar una familia, como puede ser el hecho de una mamá que queda sola con sus hijos por viudez. Incluso la viudez se consideraba una ignominia, la viudez se consideraba casi una maldición, ¿no? La mujer viuda tenía que casarse forzosamente porque no tenía de otra para salir adelante con sus hijos. Sí, creo que tocas puntos como importantes. A mí me gustaría en un principio centrarme sobre todo en aquellas personas que tengan la posibilidad de vernos o de escucharnos y que sean madres solteras. Obviamente no es lo mismo ser madre soltera hace 50 años o hace 100 años que hace 30, 20 o 1. De hecho, se promueve mucho porque hay personas que dicen, no, pues yo quiero tener un hijo, pero no me quiero casar, ¿no? Y entonces de pronto como que el estándar de madre soltera ya no existe tanto, porque es como etiquetar a la gente, ¿sabes? Decir, es que te voy a presentar una prima, es divorciada. Tú ya estaban poniendo una etiqueta, ¿no? Fulanita de tal, Raquel Goñi, como se llama mi madre, que en gloria está y en el cielo habita, es madre soltera. O sea, como por qué tendríamos que estar diciendo que una persona es divorciada o es madre soltera o que la abandonaron o que, ¿sabes? O sea, hemos sido muy crueles y creo que lo seguimos siendo. Y ahora con la libertad que nos dan las redes sociales de estar opinando a diestra y siniestra de cosas que ni nos constan ni nos importan,
todavía se pone como más complicado. Pero no ha sido fácil, y creo que sigue siendo sin ser fácil, Monty, el hecho de que existan madres solteras, porque una madre soltera se hace cargo absolutamente de todo: casa, hogar, sustento, mantenimiento y de absolutamente todo. Y hay que decirlo también de manera muy concreta, lo digo por mi experiencia personal, no siempre logran hacerlo de la mejor manera. Incluso podría continuar con lo que tú dices. No siempre, cuando se trata de hablar de un hogar donde solamente está la mamá como madre soltera, significa que sean los únicos casos en los que la mamá sea la responsable, porque también hay situaciones en las cuales la mujer es quien sale adelante en todos los deberes y en todo lo que implica el bien de los hijos y el soporte del hogar. Así que podemos incluso en ese evitar poner etiquetas, porque creo que caeríamos en lo mismo que tú dices ahora mismo, Goñi. O sea, en vez de poner etiquetas, vayamos viendo que no podemos juzgar a la ligera. Porque es muy diferente, creo yo, la situación de una mujer que por una decisión personal dice, pues decidí decir sí a la vida. Muchas personas hoy día deciden no a la vida. Ahora sí encontramos mujeres que quieren decirle sí a la vida, a tener sus hijos, con todas las consecuencias que eso implica. Pero también existen mujeres que en un primer momento quisieron formar un hogar con un esposo y que tristemente sufrieron abandono o que tuvieron que vivir la separación. ¿Qué te parece si empezamos con este caso? Sí. O este escenario, ¿sí? Porque en este caso yo he escuchado personas que incluso se alejan de la iglesia diciendo, no puedo yo acercarme a los sacramentos. Incluso dicen, padre, quiero preguntar, ¿puedo bautizar a mis hijos? Porque es que yo dejé de estar con mi esposo, o yo me separé de mi esposo, o mi esposo nos abandonó. Entonces, lo primero que todo es que una madre, sea como sea, tiene derecho a darle la fe a sus hijos, y si no está viviendo casada, pues tiene derecho también a pedir el bautismo de sus hijos. Ahí no hay ningún obstáculo para eso. Y tampoco hay un obstáculo para acercarse a los medios de bendición y santificación que existen en la iglesia. Una mujer abandonada no se considera que esté haciendo un mal. Al contrario, es víctima, en este caso, de un abandono. Sí. Fíjate que ahorita que te escuchaba, de pronto me pongo de ejemplo porque me remito a lo que a mí me consta, porque lo que yo viví. Yo la verdad es que el tema de que mi mamá fuera soltera, por llamarlo así, o sea, yo no tenía claro lo que era la soltería o estar casado. Yo veía tíos y sí sabía que había una condición diferente. Algo que creo que me afectó a mí en lo personal en un principio fue que mi mamá nunca habló conmigo. Nunca me dijo por qué no había una figura paterna en casa. Simplemente cuando yo me atreví a preguntar algo, decía, no, estás muy chico, cuando crezcas más o seas más grande hablaremos de esas cosas. Y tuve que crecer bastante más y casi lo tuve que descubrir yo para que ella se atreviera a hablar conmigo, seguramente por pena. Y no estoy hablando de juicio, yo adoré a mi madre hasta el último momento y la sigo adorando y agradeciendo todo lo que hizo por mí. Pero el estigma de ser madre soltera en cualquier momento es complicado porque, insisto, sí hay como ese estigma. Y de pronto pensando en el tema del bautismo, ¿no? Que son los papás y que son los padrinos, y de pronto pues nada más. A mí me da mucha risa, por ejemplo, que alguna vez cuando estábamos viendo fotos de mi mamá y yo, le digo, ay mamá, y aquí, era yo el de la foto, le digo, ¿y aquí dónde estamos? Me dijo, en tu bautizo. Y yo estaba bien pelagartón, tenía 3 años. Ay, Dios mío, grandote. Le dije, ¿por qué tan grande? Dice, pues no sé, porque a su vez mi mamá tampoco tuvo una formación, porque ella se quedó huérfana muy, muy joven, tenía 14, 15 años. Entonces, son cosas que pues van como heredándose sin querer queriendo, ¿no? Y entonces no tienes una formación en la parte de la fe, o etcétera, etcétera. Insisto, no es lo mismo ser madre soltera en los 2000 que en los 60s o en los 70s. Era muy estigmatizado. Bueno, en los 70s empezó a romperse un poquito ahí con el tema de la liberación de la mujer. Híjole, y todo esto, ¿no? Pero ya se generalizaría, yo creo, más como en los 90s, ¿no? Sí, vaya, como aceptarlo un poquito más, ¿no? Aceptarlo un poquito más. O sea, ya ni se menciona. A mí, por ejemplo, en lo personal me cae muy mal cuando alguien me dice, oye, va a venir fulanita, es madre soltera, o es viuda, o es no sé qué. No es necesario. Que la persona te cuente o tú compartas es otra cosa. Sí, o además que cuando alguien es papá, yo pienso, cuando es mamá, habla de sus hijos de la forma más natural del mundo. Si quiere decirte algo al respecto, no tendrían por qué andar porque investigando. Es como si una mamá dijera, ay, mi hijo no tiene papá, ¿eh? O sea, como o sea, pues no. Exacto. Claro que hubo un padre, porque si no, no estaríamos aquí. Pero la razón por la cual no se cuente o no se pueda decir, digo, es muy respetable y muy personal. De hecho, yo hablo de ello en 2 de mis libros, ¿no? Más en el último, porque me costó mucho trabajo poder verbalizar algo que yo traía desde niño encapsulado seguramente desde el vientre de mi madre. Y en alguna ocasión, Monty, para entrar en ese tema que tú querías más o menos abordar, es yo ya de grande y que ya me había
por decirlo, convertido, regresado a casa con Dios. Yo una vez le pregunté, le dije, mamá, te voy a hacer una pregunta y quiero que me la contestes de todo corazón. No va a haber ningún juicio por medio. Me dijo, sí, mi hijo, claro que sí. Sí, mi güerito, porque así me decía. Le digo, ¿tú llegaste algún momento a pensar en abortarme? Y guardó silencio como 30 segundos. Le dije, tu silencio me está revelando la respuesta. Me dijo, no, señor. Dijo, a mí me sugirieron personas muy cercanas y que tú quieres mucho que yo abortara. Dijo, y yo nunca ni remotamente lo pensé porque nunca yo te vi como una carga. Y la primera vez que yo te tuve en mis brazos supe que ibas a ser el amor de mi vida. Y yo me quedé así, ¡uy, qué bonito! Dije, ok, fíjate, mi madre, a pesar de no haber tenido ni a sus abuelos, ni a sus papás, ni a nada, tuvo esa capacidad que Dios le dio el Espíritu Santo o ella misma de decir, yo no soy nadie para quitarle la vida a mi hijo, y me dio la oportunidad de vivir. Y ella en una ocasión me dijo algo, estoy contando como spoileando mi libro un poco. Ella una vez me dijo algo. Ya saca el libro, ya, hombre. Ahorita lo saco. Me dijo, fíjate que nunca me hubiera imaginado que ese pedacito, ese güerito que yo cargué, me fuera a cuidar a mí hasta el último momento de mi vida. Nunca lo hubiera pensado. Porque nadie piensa en un nacimiento, en la muerte. Y sin embargo, ese güerito, ese pequeñito, fue el que se hizo cargo de su mamá todo el tiempo y con mucho amor, pero nunca me quité el estigma de ser hijo de madre soltera, de llevar solamente un apellido desde las escuelas, los trámites, pasaporte, entonces, y el segundo apellido, y entonces segundo apellido, y no tengo, y todo el mundo voltea a verte. Es muy duro. No, es que yo no me puedo poner, me pongo a pensar lo que significa para ti eso, pero no he pasado por esa situación, como muchos que tenemos esa oportunidad de tener a sus papás. Tener a sus papás. E incluso hay quienes, sin haber tenido al papá, tienen el reconocimiento. O los dos apellidos. Sí. Ahora, por ejemplo, lo que está sucediendo es que muchas mamás, yo le aconsejaría eso en el caso, le ponen los dos apellidos a sus hijos. Por favor, que sí lo hagan. Le evitan muchas vergüenzas de entrada porque tú no sabes. O sea, Gustavo Adolfo Goñi. De hecho, hubo un tiempo que yo era Gustavo Adolfo Goñi Zavala, porque el Zavala era también un apellido de mi madre. Entonces, hubo creo que algún certificado que salió con ese nombre. Fue un lío que para qué les cuento, ¿no? Pero yo decía, ¿por qué no ponerme el otro apellido? Ahora ya las cosas han cambiado mucho. Te puedes hasta cambiar el nombre ya de grande si no te gusta. O los apellidos, o elegir cuál quieres o cuál no. O sea, el orden en que lo quieres tener. Pero sí, la verdad, cuando sea posible, que haya los dos apellidos. Los dos de la mamá, los abuelos, I don't know. Hay un asunto bien importante aquí respecto a lo que es la Iglesia Católica, que en el tiempo actual ya no se hacen distinciones entre los hijos de solamente mamá y los hijos que son de papá y mamá. ¿Se hizo antes? Ya hubo en un tiempo una diferencia. También existía en el derecho civil, ¿lo sabías eso? No. Existía en el registro civil y también en el registro de la iglesia pues unas actas distintas, o en la misma acta ponían la condición del hijo, si era el hijo reconocido o no por el papá, legítimo o ilegítimo. La mía dice hijo natural. O el hijo natural, sí, ustedes hijo ilegítimo. Para empezar, eso suena muy mal, ¿cómo que puede ser ilegítimo? Una persona no tendrá entonces derecho a nacer, de ahí viene el título de la telenovela, del derecho a nacer. Claro, el derecho a nacer. Porque ilegítimo significa que no hay derecho, que no es legal. Eso es cruel, es tremendo. Entonces, sí, institucionalmente hablando, nuestra cultura ha cambiado mucho, y yo creo que para bien, por el respeto de las condiciones muy particulares de cada quien. Si ya hay una vida naciente, sea cual sea la circunstancia, lo mejor que podemos hacer es darle la bienvenida y proteger a la mamá, proteger a la mujer. Entonces ya en la iglesia ya no existe esa diferencia. Obviamente que por cuestión de registro siempre se pregunta por el nombre del papá, el nombre de la mamá, se pide un acta de nacimiento también. Y en el detalle que decía de los libros, ya no hay esa diferencia entre legítimos o naturales e ilegítimos. Es que legítimo te llevaba a la contraparte de ilegítimo, ¿no? O sea, como que no tienes derecho a, no mereces estar aquí, o sea... Y la verdad es que si yo me remonto a mis tiempos, la verdad no recuerdo tanto haber como recibido bullying o ese tipo de cosas, pero no sé, por ejemplo, un dato, ¿no? El Día del Padre yo no iba a la escuela. Ni al kinder, ni a la primaria, ni a nada. Ya cuando crecí, pues ni siquiera me interesaba. Pero en un principio, el hecho de tener solamente un apellido... Fíjense, la primera vez que yo tuve un acta de nacimiento mía en mis manos fue cuando tuve que tramitar mi pasaporte. Porque yo ¿Hasta qué edad más o menos? Estaba yo chico, tenía como, no sé, 14 años. Una cosa así. Yo no tenía el acta en mis manos. Mi mamá era la que me inscribía y tal y tal. Y pues no, yo no sabía nada y me tocó a mí que le dije, oye, quiero ir a Estados Unidos, que no sé qué. Pues si tú arreglas tus papeles, te vas.
Ok, yo los arreglo. Había que ir a Guadalajara para la visa y no sé cuánto. Y entonces cuando yo veo Gustavo Adolfo Goñi, lo que es hijo natural, pues lo brinqué. Yo sabía que no había papá y todo, pero desde ahí, ¿sabes? Y entonces en todos lados, o sea, todavía en la actualidad, Monty, y personas que nos escuchan o ven, me cuesta mucho trabajo hacer muchos trámites en línea, porque a fuerza te dice que tienes que ir al espacio. Apellido. Entonces alguien me dijo, pon una X, y fue la solución. Gustavo Adolfo Goñi, X, y ya no hay problema. O pon Adolfo como apellido. Ya cuando llegas o entras a un país, ven el pasaporte, no hay ningún problema, ¿no? Pero porque incluso en cuestión de trámites, en muchos países como en Estados Unidos se quedan con un solo solamente apellido. uno. Ajá. Es por motivos prácticos incluso, pero aquí en México todavía estamos con los dos apellidos. Con los dos apellidos. Y es interesante porque ya el cambio de época es, si no lo habíamos visto, yo ahorita tengo aquí unos números que le pedí al ChatGPT. Sí. Nos dijera, en México, ¿cuántos? Bueno, más o menos los conocíamos, ¿no eran como el 30%? Y yo pensaba que era más, o sea, yo pensaba que era más. En el número total de hogares en México, 35.2 millones de hogares, el 33.8, o sea, menos del 34% son hogares formados por parejas casadas o en unión libre con hijos. Es decir, que hay papá, mamá con hijos. Este modelo de familia, que así se le llama tradicional, pero también se le puede llamar la familia natural porque existe en la biología esa complementariedad entre el padre y la madre en distintos aspectos de la educación. Psicológicamente, afectivamente, tienen un rol cada uno. La familia así estructurada ya es mucho menos en proporción de lo que era antes. Y hogares de madres solteras son aproximadamente el 15.6% de los hogares en México. Si eso le sumamos el 11.1% de hogares donde hay una persona sola, viviendo sola o pues, así en esa situación, yo sé que hay muchos datos que se nos van. Por ejemplo, existen padres solteros. Son menos, pero sí hay. Pero como sí hay. papás que están como responsables de sus a hijos. cargo de sus hijos. Son menos del 5% de los hogares. O sea, hay el doble de Con mamás mujeres que cuidan a sus hijos que papás. Fíjate que a mí las estadísticas siempre me brincan mucho y no porque dude de ellas, porque no tendríamos por qué hacerlo. En el caso de México es el INEGI, que es una institución muy responsable. Yo recuerdo con mucho aprecio al doctor Carlos Jarque, que era una eminencia y creo que sigue ocupando cargos importantes a nivel mundial en ese sentido. Y la verdad es que él nos explicó alguna ocasión cómo era la metodología para realmente hacer una medición y decías, ok, sí, porque no es a mano alzada ni ese tipo de cosas. O sea, realmente se contabiliza bien. Pero él nos decía, nosotros cuando llegamos a hacer una encuesta a una casa dependemos de las respuestas que nos dan las personas. Y no siempre las respuestas son las correctas. Son las correctas. Por vergüenza, mucha gente no dice, oye, ¿en esta casa hay madres solteras? Digo, ahora que hay becas para todo, pues la gente dice que sí, ¿no? Que hay sí, que bueno, madres solteras y viejitos y de todo, y además qué bueno, porque para eso están los recursos, ¿no? Pero creo que las cifras sí van a variar un poco, ¿eh? Yo creo que es más todavía. Existe como todo estudio un margen de error, pero sí es una estimación, una aproximación que a mí se me hace muy interesante, porque todavía seguimos juzgando desde el ideal y no respetamos la realidad. Exacto. Sí, a veces suponemos que. Y yo lo comentaba con un equipo de pastoral que estamos trabajando allá en mi diócesis, en un programa para apoyar, digamos, a la construcción de la paz y todo. Y algunos de los participantes en la reunión decían, las familias, y yo alcé la mano y les dije, oigan, pero hablamos mucho de las familias cuando realmente tenemos mucho más hogares y casas donde no hay. Cuando tú hablas de familia, justo es lo que dicen algunas personas, familia es lo que no tengo, familia es lo que me falta. En esa idea, como tú tuviste en el Día del Padre, que no te sonaba mucho, hay personas que también el Día de la Madre, pues es un día que sufren porque está la ausencia de la mamá. Y entonces a veces tenemos que en el hogar, quienes son los que cuidan a los niños son los abuelos, o son tutores, o son tíos, o personas que son responsables de los menores. O alguien a quien le pagan para que lo haga, también. También tiene la posibilidad? Sí. Nana, yo tuve nana. Pues tu mamá trabajaba. Tuve una nana, por eso. Que se murió y lloré mucho, me acuerdo. Ay, Cata, era Cata. ¿Cuántos años estuviste el cuidado de Cata? Híjole, no sé qué sería. Estaba yo chiquito. Muy chico. chico. Sí, yo no me acuerdo que mi mamá me dijo, ya no va a venir Cata porque se murió. Yo ni siquiera sabía que iba a morirse. Obviamente no me iban ni a nada de lo que hay. Tocó ver nada. No me tocó ver nada de eso, pero me acuerdo que sí me daba como pena. Pero, ¿sabes? Yo, por ejemplo, diferenciaría, por ejemplo, familia. Todos tenemos familia, sí o sí. Queramos o no queramos, nos reconozcan o no reconozcan, sí hay familia, ¿no? Y no siempre la que mejor se lleva, la que más se quiere, la que más se apoya. Tristemente, no sé por qué, ya lo analizaremos en otro momento. Pero más bien yo sí lograba identificar lo que es una casa de un hogar.
Una casa es un lugar físico donde vive un grupo de personas, ¿sí? Y un hogar es donde realmente la gente se quiere, se ama, se respeta y se cuida. Son dos grandes diferencias y es algo que, por ejemplo, de lo que yo adolecí. Mi mamá hizo grandes esfuerzos porque la casa fuera un hogar, pero nunca logró ser un hogar. Logramos serlo sus últimos 11 años de vida, que estuvimos juntos, mi madre, mi perrita y yo. Para mí ese fue un hogar. Fue la primera vez que yo pude contabilizar que tuve un hogar. A mí me conmueve mucho escuchar lo que tú dices, que tu mamá se esforzó mucho tiempo, porque a veces podemos acusar simplemente de que no hubo un hogar. Pero qué tanto tus padres se esforzaron, qué tanto tu mamá se esforzó por eso, también es bueno considerarlo en ese caso. Qué tanto Fíjate puso que de su parte. El primer punto que deberíamos de verdad de valorar cada uno de nosotros, porque todos debemos de conocer a una madre soltera o a un padre soltero, por la razón que sea, algunos por separación, por engaño, por divorcio, por viudez, por lo que sea, pero son papás que están sacando de manera sola a sus hijos o a sus hijas. Es de verdad no señalar, no estigmatizar. Miren, tenemos la lengua bien floja y se nos hace bien fácil estar sacando juicios porque además ser madre soltera era sinónimo de otra cosa hace 30 o 40 años. No voy a decir la palabra, pero usted sabe a cuál me estoy refiriendo. Es que duele mucho, perdón Monty, que tú le escuchas que la pronuncian personas que en teoría están queriendo a tu mamá o a tu papá. Y que llega tu mamá y hola y la saludan y dices, no me checa, ¿no? Ya cuando creces y entiendes las palabras, o sea, tú sabes que no es así. Pero no, creo que yo te conté de un caso que me tocó ver hace poco, de un niño, un adulto que le estaba diciendo a un niño, sí sabes que tu mamá es una, ¿sabes? Y el niño con una carita y yo así, me daban ganas de regresarme porque todo se me vino encima, mi infancia, mi mamá y todo. Eso. Y decía, esto no es justo que se le diga a un niño sí o no sea cierto, que lo más probable es que no sea cierto porque quizás estaba enojado o no, pero tenemos que tener mucho cuidado porque nuestra lengua es lapidaria. En vez de ser amorosa, es lapidaria. Y desde ahí hay un estigma sobre las madres solteras que tanto trabajo les cuesta sacar a sus hijos. Y es que tristemente por mucho tiempo parece que el único parámetro de calidad humana para medir la calidad de una persona eran los estándares morales. Sí. O sea, tú estás en la regla o fuera de la regla. ¿Y en la regla de quién? De la iglesia, de tu familia, de tus antepasados. Porque hay unas historias que si fuera la regla, da terror contarlas. Mire, yo conozco así, y no hablo de mi gente cercana para que no se me asusten mis seguidores, sino en términos generales, todo lo que he conocido en estos 15 años que tengo ya de conferencista y de escritor y de motivador y bla, 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 he conocido unas historias que yo me quedo temblando y digo, no, hombre, la mía es como Disney. Y es que sí, como te decía, ciertamente esa lengua que juzgamos desde lo que no sabemos, juzgamos Exacto. Desde lo que no vemos, juzgamos desde estándares ajenos a la persona, ¿sí? Porque incluso si tú tienes hijos, muchas veces el papá, cuando realmente está entregado, tiene una percepción de que no hace lo suficiente por sus hijos. Uh-huh. El papá, por más que la mamá, por más que está pendiente, trabaja, se desvela, se entrega y todo, piensa que no es suficiente. Ahora bien, que otra gente de fuera te diga que no eres lo suficiente, eso ya es muy cruel, es muy distinto, es muy diferente a la autoexigencia que alguien pueda tener en su rol de padre o de madre, a que la sociedad te esté presionando por cosas que incluso pueden estar ajenas a tu voluntad, y me refiero sobre todo al caso de las mujeres abandonadas. Sí. Las mujeres que han sufrido maltrato, que han sufrido abandono, que tienen que verse en la necesidad de yo mejor sola que mal acompañada, o con el peligro que pueden correr los hijos. Es una decisión tremenda, valiente, que realmente es doloroso, porque aquí se suma la decepción de alguien que contaba con el apoyo de un papá y de repente ya no. Y a la vez no podemos dejarlas solas como sociedad, porque ya se sumarían dos abandonos, el abandono del padre y el abandono de todo el contexto, de todo el grupo de amigos, de familia, de parroquia, de comunidad. No tenemos derecho a hacer esos distingos. Fíjate que acabas de decir algo bien importante que me llevó a reflexionar rápidamente en algo. Mi mamá era una mujer muy guapa, la verdad es que era una mujer muy guapa, y tuvo oportunidad como con 3 o 4 personas que tenían interés en poder casarse con ella porque la cortejaron y los conocíamos, y a manera de broma yo siempre le decía, ¿tiene lana? Sí, ya le casó, si no, no. Pero obvio no. Pero además, eran personas que había un viudo, recuerdo perfecto el nombre y todo, un señor
que le decía, quiero ayudarte a formar a tus hijos, que no estés sola, etcétera, etcétera. Y mi mamá no quería y no quería y no quería. Y yo una vez le pregunté también ya, no una, sino varias veces hablamos de este tema, le decía, mami, ¿por qué nunca decidiste darte la oportunidad de formar pues un hogar con otra persona? Me decía, porque yo no iba a permitir que alguien ajeno viniera a maltratar a mis hijos. Dijo, sobre todo a ti, que eres el más pequeño, porque mi hermano el mayor siempre fue como muy libre, muy suelto. Dijo, y mucho menos a ti. Tristemente sin saber ella que hubo gente cercana que lo hizo. Pero bueno, al menos la decisión que ella tomó de manera voluntaria fue de no ponerme en riesgo y ella ya no tuvo ninguna relación con absolutamente ninguna persona. No existe un solo recuerdo en mi mente o aquí en mi persona de que yo la hubiese visto con un hombre en alguna situación, vaya de la mano, ya no digamos algo más, nunca. Ella lo decidió porque también ella se movía por los estándares de la iglesia sin estar metida dentro de la iglesia, porque su conversión vino después. Pero es que justo, mira, era una cosa cultural, era una cosa social, era algo que se asumía como que todo mundo debe hacerlo así. Uh-huh. Incluso el mismo caminito de creces, estudias, trabajas, te casas, trabajas, como sea, tienes hijos, y ya no cumplir eso, ya no estar en ese patrón, en ese molde, era objeto de señalamientos. No solamente de habladurías. En entrevistas de trabajo, por ejemplo, en otros tiempos se discriminaba al hombre no casado. En otros tiempos, sí, para puestos de gobierno, tú estuviste en la política, sí, ¿no? Afortunadamente ya conmigo no pasó eso. Pero había, ¿no? ¿O no? Había ese criterio. A ver, un candidato a una gobernatura tenía que tener esposa, ¿o no? Sí, claro. Por eso los inventaban, la familia feliz, cuando no existía. Pero era parte de lo que te hacía creíble, porque el único estándar para juzgar la calidad de una persona era ese estándar externo. En vez de fijarnos en algo más evangélico, como dice Jesús, por sus frutos los conocerán, por sus frutos, por sus acciones de solidaridad, de amor, de cercanía, de todo lo que es una persona. A mí me habla mucho más eso que sus circunstancias, en este caso, insisto, que no dependen muchas veces de la decisión personal. Sí, y es que, mira, por ejemplo, yo he ocupado cargos importantes en la administración pública, más antes que ahora. Y la verdad que te topas con muchas cosas. Yo fui director general del DIF en el estado de Aguascalientes, donde soy originario, y yo era muy joven como director, sin embargo tenía como mucha capacidad. Rápidamente voy a resumir una historia. Un día me dicen, oye, hay una persona que la encontramos en la calle deambulando, está embarazada y ok, vamos a ayudarla, vio una casa DIF, etcétera. Hicimos todo lo que teníamos que hacer con los protocolos que correspondían. Yo fui, hablé con ella, la conocí. Entonces, platicando los psicólogos con ella dijo que no quería tener a su hijo. La convencieron para que lo tuviera y en todo caso se dieron adopción a través de los trámites que normalmente se hacen en estas instituciones, que es todo legal. Bueno, dijo que sí, y de pronto el día que ya tuvo el niño en el hospital y todo, me marca una de las trabajadoras sociales y me dice, oye, pues fíjate que esta muchacha dice que no, que mejor si quiere a su hijo y que se lo va a llevar. Y le dije, bueno, legalmente no podemos nosotros evitarlo, sin embargo, hablé con el procurador de la familia que teníamos, le dije, a ver, vente conmigo, ¿qué podemos hacer? A mí algo no me latía, porque ella estaba totalmente decidida. O sea, a ver si entendí, primero ella no quería... Primero no quería tenerlo. Luego dijo, sí lo tengo, pero no lo voy a... Me mantienen ustedes todo este tiempo, pero no me lo quiero quedar. Yo no quiero criar ese hijo. No quiero criar ese hijo. Quería renunciar ella a su... Había decidido a darlo en adopción. En adopción. ¿no? Ok, entonces algo no me checaba y entonces yo llego a hablar con ella, le dije, oye, mira, legalmente no puedo hacer nada, no te lo puedo prohibir, ¿cuál es la razón por la que tú cambiaste? No, lo que pasa es que yo creo y que mi papá y que no sé qué, que nos contó una historia ahí muy poco verosímil. Y entonces le dije, ¿a dónde te vas a ir? Me dijo, me voy a ir a San Luis Potosí. Le dije, ok, muy bien, entonces vamos a hacer una cosa. Le dije, yo no puedo dejar esto así, porque tú estuviste bajo nuestra tutela más de 6 meses. Entonces me siento responsable un poco de este niño. Entonces voy a hablar con el director general del DIF de San Luis Potosí y le voy a pedir que se haga cargo de este asunto. Se puso blanca, ¿no? Cambió su cara. Entonces yo me salí y entonces dije, déjenla un momento. En menos de 15 minutos me volvió a mandar llamar. Entré yo y me dijo que la verdad es que lo iba a vender. Que alguien que había conocido a través de no sé qué medio le dijo que le compraba al niño y que lo iba a vender. Y yo todavía me acuerdo que le pregunté, le dije, ¿cuánto te iban a dar por tu niño? Me dijo la cantidad. Le dije, obviamente yo no te la voy a pagar, ¿no? Porque yo no te voy a comprar a tu hijo, pero yo te voy a ayudar a que tú salgas adelante, dime a dónde te quieres ir, qué es lo que quieres hacer. Y finalmente, como colofón de la historia, logramos que ese niño tuviera una familia donde lo deseaban. Y nada más les voy a dar un dato, el niño ha ganado torneos de tenis a nivel mundial.
Ah, ya sé quién es. No, es cierto. No, no es de los que están pensando. Le ha ido muy bien porque fue una familia que deseaba mucho a un hijo. Y yo recuerdo cuando me despedí de ella, le dije que Dios te bendiga porque yo me remití a mi infancia. Yo me remití a mi madre. Entonces yo dije, mi mamá, ¿cómo se sentiría? Sola, abandonada, llena de juicios en una época en la que era... Es que ¿sabes? ninguna mujer debería estar en la situación de decidir ese tipo de cosas o de verse a tal extremo de querer vender a su hijo. Y obviamente tú dices, era su decisión, sí, pero todo el fondo, o sea, toda la historia que tiene una mujer detrás para plantearse la posibilidad de vender a su hijo, como sociedad hay una responsabilidad, o sea, ¿qué hemos hecho también? Y menos por un estigma, ¿sabes? Y yo recuerdo que ese caso y muchos otros casos a mí me llevaban a juntar a mis directores generales y cuestionarlos. Decirles qué es lo que realmente estamos haciendo como institución, porque nada más estamos organizando eventos y dando despensas y haciendo giras y fotos y todo, o sea, qué bonito, pero realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer con los pequeños. Y sabes qué, yo en ese momento me acuerdo que hablé con la señora Barberena, que era la que era titular de la esposa del gobernador, que ya falleció, está en el cielo seguramente, y me acuerdo que le dije, tenemos que hacer algo. Había como 20 niños abandonados en Casa DIF y todos los dimos en adopción. Dijimos, tenemos que conseguirles un hogar a estos niños para que no estén así. Había niños que tenían 6 años o 7 años aquí. Dicen, ¿por qué no se los llevan? Por grandes, por morenitos, por no sé qué, porque permitían que entraran las personas a elegirlos como si fuera un juguete. No, óyeme. Y fue lo primero que prohibí. No, ¿cómo crees? Dije, aquí no. Primero se pasa el trámite que era menos complicado que ahora, ¿no? Y sin embargo, la decisión final, debo decirlo, al menos en aquellas épocas, recaía en la presidenta del DIF y en el director general. Nosotros teníamos los expedientes y yo me encomendaba a Dios, todavía no éramos tan cuatro, le decía, ayúdame a tomar una decisión adecuada, porque no nada más era el tema de que tuvieran dinero, sino que realmente desearan tener un hijo. No, y las películas que te gustan, los documentales que te gusta ver a ti, de esa gente que ¿Ahora entiendes por qué? Adopta hijos. ¿Ahora entiendes por qué? Yo... Dice que porque veo esos documentales de que, bueno, veo unos medios feos de que los abandonan y que los matan y que no sé cuántas cosas, porque traigo mucho ese punto, ¿no? De yo me volví mucho protector de los niños y de los adultos mayores, que les llaman yo. Para mí era primordial, o sea, antes de cualquier otra cosa era eso. Y también en alguna ocasión me acuerdo que alguien llegó, había una vacante de algo, decían, oye, pues aquí hay unas vacantes para no sé qué ahora, ¿tú tienes a alguien en mente? No, ustedes sugiéranme, yo nunca metí a nadie. Entonces, tal y tal, ay, pero es madre soltera, dije ella. No lo pensé, dije ella. Así. Pues es que también eso, qué bonito, mira, tener la opción, como dice la iglesia, la opción preferencial por el que sufre. El Papa Francisco lo ha subrayado muchísimo. A veces tomamos decisiones y no pensamos en darle preferencia a quien más lo necesita. Lo vulnerable. No hay realmente una igualdad de condiciones. Cuando alguien está en situación desfavorable, no puedes decir, somos iguales. No, porque una madre soltera debería tener prioridad. Por supuesto. En eso. Sí, y en una fuente de trabajo. Estamos hablando de mujeres, incluso de hombres, porque hay muchos papás que son heroicos, hay historias de papás extraordinarios que de pronto les toca vivir la otra parte, ¿no? Que la mujer no quiere por la razón que sea. Insisto, no estamos enjuiciando a nadie, ni Dios lo mande ni Dios lo quiera, o sea, no es juicio, simplemente uno dice, híjole, no sé por qué tomo esa decisión o no, pero finalmente yo prefiero que alguien abandone a que prive de vida. Ah, claro, por supuesto. 1000 veces, pero es que ya después vemos. Bueno, es que en la situación de abandono más que todo sería, o sea, tomar en cuenta que hay una sociedad con personas que tienen buen corazón, instituciones. No solo la iglesia, por supuesto, sobre todo el gobierno tiene muchas instancias donde se puede acudir, pero por supuesto no hay derecho a que alguien piense, yo pienso, en privar la vida a alguien es que no. Sí, al decir privar la vida no solamente me refiero a alguien que evite que nazca un niño o una niña, ¿no? Probablemente esto que yo hice con esta madre hace no sé cuántos años, como 30, no sé cuántos, ahorita pues hubiera sido un gran problema con todos los movimientos que hay, porque hubieran dicho que ya estar en la libertad de decidir y todo. Y finalmente sí, porque yo se lo dije a ella muy clara, yo no te puedo obligar a que tú hagas nada, porque alguien me sugirió, oye, pues págale lo que le están ofreciendo. Y dije, yo no voy a comprar a ese niño. O sea, este niño tiene que ser todo por la ley y cómo debe de ser, porque yo no quiero estar cargando con... Bueno, es que de todas formas sería caer en lo mismo, en un tráfico de personas. Así es. Para todo hay una solución que es buena para ambas partes. Sí. O sea, no podemos aceptar el tráfico. No. Fíjate, hay otro tema. En esa casa DIF había 3 hermanitos, 3, ¿no? Y entonces yo pregunté a la encargada, Pati, recuerdo muy bien su nombre, Pati, le dije, oye, Pati, ¿y por qué están estos 3 niños de la misma familia y tal?
Pues es que la señora tiene problemas de adicciones y tal, y tal, y tal, y tal. Dije, ¿no hay manera que la podamos ayudar para que ya no siga teniendo niños? No, pero es que no sé. Y entonces te vas dando cuenta cómo ayudarle. ¿Cómo ayudarle? Cómo ayudarle a decir, bueno, pues podemos quizás operarla, ¿no se ha planteado hablar usted con ella, porque al parecer como que hay alguien que estaba bajo esos influjos, o sea, cosas muy complicadas que a mí me tocó enfrentar cuando tenía 20 y tantos años, porque ese aquí yo tenía como director. Gracias a Dios tenía gente cercana a mí que me podía orientar muy bien. Yo nunca hacía nada por impulso. Yo mandaba a llamar al abogado, a ver, dime, ¿qué es lo que procede y qué no procede? Tal. Entonces yo formaba ya más o menos un juicio, lo llevaba donde correspondía, que era con la esposa del gobernador, y se tomaba una decisión. Y así era en todos los estados de la República. Y creo que sigue siendo, aunque ahora ya funciona de una manera distinta, ¿no? Porque de pronto sí ha habido tráficos de influencias y que por dinero y que los venden y que no sé cuánto. Pero el punto es que todos estos niños que son por cientos de miles en todo el mundo, de pronto pues están solos. Porque hay una mamá soltera que no lo quiso, que le estorbó, que le dio miedo, y hay algunas que generosamente dijeron, yo prefiero dar en adopción a mi hijo. Y hemos visto algunas series, creo que alguna vez vimos una tuya juntos. Yo lloro por todo lo que tiene que ver con mamá, papá, abuelo, yo lloro sí o sí, así sea un churro la serie, porque ahí me mueven muchas cosas. Y el tema de las madres solteras en la actualidad, en los 2020, pues la verdad es que ya no es mal visto, es como normal, hay mujeres que deciden tener un hijo. Ahora, hay un tema, por ejemplo, que mi estado Sinaloa fue pionero en todo México, que es la ley de alquiler de vientres. Muy cuestionada. Ha sido muy cuestionada porque pues hay mujeres que quieren tener hijos, pero no lo pueden hacer. Tienen esterilidad, tienen problemas reproductivos. Es que la palabra alquiler suena rara, ¿no? Bueno, el término legal es subrogado, se llama maternidad subrogada. Sí, alquiler, te alquilo mi casa, te alquilo mi vientre. Es cierto, la terminología legal que ahora es esa, es la subrogación del vientre. Entonces dila mejor así, porque si no queda muy mal parado Culiacán. Digo, si no. La verdad es que, pues no sé, ¿tú qué piensas para empezar de eso? ¿Y por qué me le echas a mí? Si yo te lo voy a echar a ti, pues tú eres el cura, tú eres el señor cura. Bueno, si quieren, para empezar, la Iglesia Católica consideramos que los hijos no son un derecho, los hijos son un regalo. Nadie tiene derecho a ser papá, sino que se le presenta el regalo de la maternidad o de la paternidad. Y ahí va a echar pleito yo. La vida no es de nadie, la vida Dios nos la dio. Y por eso no podemos establecer un contrato por el cual, en este caso, hay un pago de derechos, ¿sí? O un pago para la cesión del derecho de ser madre, que es muy distinto a la adopción. Porque el que adopta se hace responsable de alguien que, teniendo el derecho, renunció a ese derecho. Teniendo el derecho a ser papá, teniendo el derecho a ser mamá por vía natural, esa persona no lo ejerció por cuestiones varias, por lo que sea. No ejerció este derecho y entonces la sociedad se hace responsable en instituciones que protegen al menor hasta encontrar un verdadero hogar para esas criaturas. Entonces aquí no hay un asunto en la adopción. En teoría, obviamente, porque pues tú mismo dices, puede haber tráfico de influencias, puede haber... Y lo hay, ¿para qué nos hacemos tontos? Sí. Puede haber favoritismos a la hora de dar adopciones, quién está el compadre en qué cargo, y se facilitan las cosas. Sin embargo, en principio, en teoría, lo que es la adopción se encuentra en una situación muy distinta, esencialmente distinta. Un marco legal ya muy observado, la verdad es que sí. Sí, y además un marco legal distinto a la subrogación de vientres, porque la subrogación ya implica, desde la perspectiva moral cristiana, una especie de tráfico de personas legalizado. Porque hay un asunto allí de compensación monetaria que también significa ponerle precio a una persona o ponerle precio al derecho de ser padres. Y en ese caso, lo que tú compras ya deja de ser un regalo. Lo que tú compras deja de ser un don. Ya comienza a ser algo que tú lo controlas y que tú lo haces, así con esa... y además en el privilegio de tener la posibilidad económica de hacerlo. Sí, es que es bien complicado. Yo estuve en alguna ocasión en alguna entrevista que le hacían a un matrimonio que quería adoptar a un niño, y yo quería interrumpir cada 5 minutos, conoces cómo es mi personalidad, ¿no? Y entonces, y yo muy joven, la verdad es que nos debemos trasladar a una edad en la que, pues, ¿cómo Goñi esa edad tenía esa capacidad? Pues yo creo que me la daba el Espíritu Santo.
Y entonces les Y preguntaban... eso que no crees en el Espíritu Santo. ¿Quién dijo que no creo? De repente. ¿Qué esperanza ni ¿Que para todo? No, digo que El lo meten en Espíritu todo. Santo, Lo meten en todo, que es muy distinto. El Espíritu Santo, por supuesto que existe, y además mis respetos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No me balconíes, oye, pues sí creo, no se crean. Bueno, sí cree, pero dice que lo pronunciamos el nombre de Dios en vano. Lo utilizan mucho. Veces. Dice, es que el Espíritu Santo dijo, y no es cierto, no dijo, pero bueno, es otro tema. Ya hablaremos de eso. Entonces, andándonos con cuidado, seguramente que el Espíritu Santo te iluminó para hacer el bien cuando eras director del DIF. No, lo que me refiero es que yo escuchaba las preguntas y entonces les dije, a ver, ¿estas preguntas de dónde vienen? No, pues es que es el protocolo de no sé, creo que era de 1940. Dije, no, esto está totalmente desfasado. Las preguntas, más que preguntas, si quieren al hijo, sí. Sino que, pues no, más bien hay que hacer un estudio psicológico bien Sí, de los papás, obviamente. de sus familias, no juicio, pero oye, tienes un niño que está en una situación de abandono, de maltrato, para que lo mandes a otro lugar donde le puede ir peor, porque No, hubo pero, casos. ¿para qué? El propio DIF aquí y en muchos lugares de México han tenido que retirar a niños que han dado una adopción porque les iba peor, y al decir peor son historias de terror que me da esta pena mencionar. Pero fíjate, como por ejemplo una madre soltera, cuando decide o tiene miedo, no tiene el apoyo o algo, puede llegar a abandonar o puede llegar a vender, ¿sí? Porque existen muchos casos que venden a sus hijos o que subrogan su vientre o que yo no lo sé. Yo sé de casos, por ejemplo, que alguien dice, a ver, yo me hago cargo de todo y del parto y de todo, y es muy normal, no estás pagando, estás ayudando a esa persona. Y pues también hay mamás que luego que tienen al niño y dicen, no, ya no quiero. Porque Es, si hay es un tema que de amor. existen instituciones que acompañan a la maternidad. Sí, hay instituciones, algunas son de inspiración cristiana y católica, que apoyan a la mujer embarazada y si quiere darle la adopción, reciben el apoyo para tener su salud materna, su parto y todo, y sus cuidados postnatales. Pero no hay un pago. No hay. Sí, no hay un pago, no hay una compensación económica y se da el trámite de la adopción con todo lo que implica. En algunas ocasiones, yo he sabido por documentales, ¿no?, que después la familia le puede hacer algún donativo a la mujer o algo. Uno diría, no, pero ¿cómo compró, vendió? Pero bueno, a lo mejor si esa chica está de una situación complicada, hay temas de violación, de abuso, de muchas cosas que no alcanzamos nosotros a comprender. Digo, yo primera mano le pregunté a mi mamá si hubiera pensado en no tenerme. Dice que no, aunque hubo voces que le aconsejaron que sí, que era por su bien, pero en realidad el bien hubiera sido darme más tuerzo a mí, ¿no? Pero hay muchas madres que a lo mejor se ven orilladas por vergüenza, por miedo, por golpes o por qué sé yo, como en la película El Derecho a Nacer, que recuerdo que la encerraban y era una vergüenza y la golpeaban. Creo que era Verónica Castro la que hizo la segunda versión, algo así, que fue un hitazo a nivel mundial, porque era un tema que estaba empezando a calar en el mundo. Actualmente pues ya es lo más normal, ¿no? O sea, alguien decide tener un hijo. Punto. Y es que, más allá de que sea normal, es que es algo que se comprende bajo la perspectiva de que la mujer tiene derecho a ser aceptada y a ser apoyada, como muchas veces en estos escenarios, como víctima de un abandono o de un maltrato. Oye, Pater, y hasta tomar sus propias decisiones, aunque a veces vayan en contra de nosotros, sí, o de la moral o de lo que creemos que debe ser. Desde un primer momento, muchas de las mujeres que estaban en esa situación no era por decisión personal. Sí, la gran mayoría. La gran mayoría. Ahora, hoy ya es una opción, digamos, socialmente aceptable que alguien se plantee, voy a ser papá, voy a ser mamá, voy a decirle sí a la vida, aunque no tenga el apoyo de un padre que me ayude. Lo curioso es que ahora ya muchos no piensan en tener hijos. No, es lo menos, dice, como ¿para qué? ¿Está más fácil tener perros? La generación actual, los jóvenes... No Digo, perdón la comparación, pero la gente prefiere tener una mascota, que es muy válido porque yo los amo, los amé mucho, pero... ¿Cuántos perros tuviste? Perros, uy, un montón. Queridos, 3. Como periodos como de 10 años, una cosa así. No le suman para que no saquen cuentas. Te hablas de perros y digo, wow. Pero digo, de hecho hasta fue una declaración del Papa Francisco que causó mucho revuelo, que él decía que prefieren tener perros. Ya saben, no, que el Papa está diciendo. No, hay que tomar el contexto de lo que es. El mundo se está quedando sin jóvenes. Miren, Faltan esa está niños. por interés. No va a haber quien cuide a los viejos, no va a haber quien nos cuide. ¿Quién trabaje? Porque en Europa no hay jóvenes. Hay países, tú lo sabes, te están pagando casi que una la nota para que te vayas a vivir ahí, pero no más para que llegues a pasearte en las góndolas porque te aburres al segundo día, sino que vayas a tener familia. A trabajar, a tener familia. Pero ¿sabes qué? Todo también, al que dice el Evangelio, al que cree que tiene, se le quitará y se le dará al que no tiene. Porque muchos migrantes de África, de la India, de China, están llegando a esos países a poblar. Sí, claro. En los países árabes. Otro los tema países de la musulmanes. migración, habíamos de hablar de eso porque es muy complicado. Pero a ver,
hablando del Espíritu Santo, ánimas que te ilumine ahorita, realmente para la Iglesia católica, que es la que nosotros militamos, en la que creemos y amamos, tú y yo y mucha gente que nos sigue, en este momento, ¿hay algún estigma en contra de una madre soltera? ¿O hay un que no es que San Mateo 15, el del 18 al 21, dijo que las mujeres no debían de... ¿Hay algo que sea motivo de señalamiento o no? No existe en ninguna de las enseñanzas oficiales de la Iglesia Católica algo que considere que la mamá soltera o la mamá responsable de familia esté en una condición de desprestigio o que se justifique su discriminación. ¿De pecado? Al contrario. ¿De pecado está? Tampoco, sí. Sino al contrario, ahora se habla mucho de familias en situación vulnerable, eso es lo que se llama. Y también de otros tipos de familia, respecto a la familia estructurada así naturalmente de papá, mamá, hijos. Ya se está aceptando desde hace mucho tiempo en las enseñanzas de la Iglesia considerar esto incluso como una necesidad de realizar programas de atención a familias en situación vulnerable, de madres que requieren el apoyo de la comunidad, en este caso de las mamás solteras. Sí. No hay nada que pueda justificar pues hacerlas menos o algo parecido. De hecho, tristemente, hoy por hoy hay organismos muy importantes, empezando por la ONU y otros más, que lo que quieren es que no haya niños. Fíjense qué curioso, ¿no? Faltan jóvenes en el mundo, en muchas regiones, y de pronto pues no quieren que haya niños. De hecho, los eslogan famosos, me acuerdo, no sé, de los 70s, 80s, que la familia pequeña vive mejor. No, pues es que es por el cuidado y que por el dinero y que por no sé cuánto. Y puede haber una razón de ello, porque evidentemente como para qué quieres 5 hijos si no los puedes mantener. Pero hay ciertas cosas que son como moda o se le ocurrieron a alguien y se ha convertido ya como una especie de ley y entonces no hay niños. También eso tiene un trasfondo ideológico. ¿Tú has oído hablar del neomalthusianismo? Neomalthusianismo. Voy a decir que sí para no quedar mal, pero no sé. Malthus es un pensador de la economía que dice que el reparto de las riquezas sería mucho más fácil si hubiera menos personas. Entre menos burros, más solotes. Así, entre más. Hay para que entendamos. Ok. Entonces, el neomalthusianismo de lo que habla es que por medio del control demográfico de la natalidad, o sea, que nazcan menos niños, podremos reducir la cantidad de población en países pobres y automáticamente mejorar las posibilidades de que un país de situación de pobreza generalizada mejore su estado de vida. Reducir, con el control de natalidad lo que se quiere es promover el desarrollo social de los países pobres, y entonces a partir de los años 70 empieza a haber políticas de esterilización y anticoncepción en países del tercer mundo, y entonces se hace intervencionismo, por ejemplo, de que sin preguntarle a muchas mujeres les hacen operaciones de ligadura de trompa o cosas parecidas. Sí, que tampoco está padre eso, o sea, no es que encontrar el punto medio siempre va a ser muy difícil, y más en temas tan complicados y tan escabrosos como estos, ¿no? Porque hay muchos organismos mundiales, y tú lo sabes, que de pronto con la bandera de la paz y del amor están haciendo cosas desastrosas y que no son buenas. Todavía se sigue manejando entre los criterios del desarrollo social el control poblacional. Sí. O la paternidad, lo que se llama paternidad responsable, muchas veces se utiliza como un maquillaje, como un tapujo de lo que viene detrás, que es esos programas de control de natalidad o de anticoncepción e incluso contraconcepción, que eso sería otro tema, ¿no? Sí, es que la verdad es que un tema nos lleva a otro tema. En este caso queríamos hablar acerca del tema de las madres solteras, y yo pedí que habláramos de este tema porque es como para cerrar un poquito ahí también una historia personal. Yo logré superarla, amé a mi madre y todo, pero yo sé que la pasan muy complicado, muy difícil, pero también entiendo que a veces es mejor que estén solas a que esté cualquier pelado ahí haciendo la vida imposible o abusando de los hijos o golpeándolos o algo. Creo que es un tema de formación, un tema de cultura, un tema de amor, por supuesto de Dios, porque en la medida que mi madre estuvo cerca de Dios, tomó decisiones mucho más asertivas. Ella pensó siempre más en nosotros que en ella misma. Digo nosotros porque tengo un hermano mayor, aunque fue muy separado, etcétera, sigue siéndolo, pero mi hermano. Pero finalmente ella siempre estuvo pendiente de mí hasta el último momento de su vida, y yo también. Entonces yo soy fan de las mujeres, yo soy pro mujer totalmente, y soy fan de las madres solteras, y no había cosa de verdad que una madre soltera no me pidiera a mí o acudiera a mí cuando yo tenía la responsabilidad de hacerlo, que yo no dijera vamos adelante. De hecho, yo quise crear un programa y me lo frenaron, que porque era mal visto. Que era promover un poco aquello. Pero desde la época que tú estuviste, no estuviste hace muchísimo tiempo. No, y no solamente ahí, estoy hablando de los diferentes cargos que yo ocupé en muchas partes, en gobiernos federales y en todo esto.
el gobierno federal, perdón, yo siempre insistía, porque siempre dicen que la herida que tú traes es la que quieres curar. Y bueno, ¿no? sí, justo en la salvación así es. Sí, porque Dios elige instrumentos que han pasado por una experiencia para poder liberar al pueblo, para poder sanar al dolor de alguien. Por eso yo entonces quedaba, oye, ¿qué hace falta que alguien de alcohol? Yo, oye, ¿hace falta que el de pornografía? Yo, oye, Espera, yo pasé por ahí. Aclara el tema, porque, o sea, si se ocupaba alguien para un programa de antialcoholismo, de apoyo a las adicciones, tú decías, yo. Cuando alguien quería opinar acerca de, decía, no, espérame, no es por ahí. Porque yo conocía esas entrañas, ¿no? De las noches, de las fiestas, del alcoholismo, de la pornografía y de todo lo que normalmente la gente conoce. Nada más que Dios me hizo muy bocón, y una vez que me convertí o que lo conocí y me enamoré de él, no tengo ningún empacho en compartirlo, solamente como una manera de consejo de prevención, porque cada quien sabe cómo vive su vida. Así como yo he escuchado unos testimonios que dices, ay, híjole, no, pues el mío está chiquito, ¿no? Pero en tema de, volviendo a lo de madres solteras, porque creo que se nos está acabando. Ya nos faltan 2 minutitos nada más. Ok, quiero que el Padre Monti sea el que termine con ello. Decir que todo el respeto, todo el reconocimiento y todo el amor para las madres solteras y para los padres solteros que también existen. Y agradecemos a todos los que nos han escuchado en esta emisión, en este tema que pues es muy sensible para todos. Tal vez no hubo tantas bromas como en otros episodios. No, pues, el caso no lo meritaba. No, cada tema es distinto. Y hay mucho por hablar todavía, ¿eh? Haremos una segunda parte seguramente. Vamos a volver con más y te agradezco por seguir este podcast a través del canal de YouTube Padre Monti Oficial, así como en todas las plataformas como iHeartRadio, Spotify, Podcast, incluso Amazon. Le puedes decir a la Alexa. No le digas el porque podcast de Monti y encender. Goñi. A lo mejor la que está ahí, la Alexa, nos hace caso o no. A veces hace caso, a veces no. Ya está prendiendo la luz, pero miren, mejor dejamos que no porque va a hacer mucho ruido. Pero bueno, gracias por favor de su atención, por seguirnos, por sus comentarios. Todo lo leemos, nos encanta que compartan con nosotros, que nos sigan. Y de hecho nos están invitando a ir a varias ciudades y por supuesto que lo vamos a hacer en cuanto la gente lo permita. Tenemos un taller muy padre de sanación y perdón donde tocamos todos estos temas. Así que si le va interesando, escríbanos, ¿eh? Este es el podcast de Monti y Goñi y entre el cielo y el suelo. Está Dios. Hasta la próxima. Bye.